Buenas noches, amados hermanos, sean bienvenidos a la iglesia, a nuestro estudio bíblico. Vamos a tener nuestro estudio bíblico sobre Romanos 16. Y sean bienvenidos cada uno de ustedes, como también a los hermanos que nos sintonizan. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo. Bienvenidos a mis suegros aquí por Zoom. Bienvenidos. Y bueno, vamos a tener los avisos. Primeramente, tenemos servicio de adoración el domingo a las 9:45. Y también tenemos escuela dominical. Y esta vez, que corresponde a mí, ¿verdad, pastor? Enseñar la escuela dominical. ¿Ok? Muy bien. También, en la semana, va a ser una semana ocupada. Vamos a tener el servicio de adoración unido, ¿verdad? Unido con la iglesia Ebenezer, ¿ok? El miércoles. Y luego Es a las 6:30. 6:30. De todos modos, les vamos a mandar un recordatorio, ¿ok? Para que estén aquí 6:30, el miércoles. Luego, el jueves, a las 11 de la mañana, vamos a tener nuestro convivio. Todos están invitados, ¿ok? Todos están invitados. Y habíamos planeado estar el viernes para el estudio bíblico, pero no vamos a poder, hermanos. Queremos tomar ese día libre debido a que nos vamos a reunir el miércoles y luego el jueves, ¿ok? Entonces vamos a tener este día libre el viernes solamente, ¿ok? Muy bien. Les pido sus oraciones porque también se acerca el viaje a Quito, Ecuador. Les quiero pedir sus oraciones para que todo salga bien. Sería la segunda semana de diciembre. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Como también la primera semana de diciembre se terminan las clases del seminario de este año. Entonces les pedimos oraciones por todos los estudiantes que van a presentar sus exámenes. ¿Ok? Muy bien. Creo que son todos los avisos. ¿Hay algún otro aviso? ¿Ninguno? Bueno, entonces, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a empezar de esta manera. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tus bondades, por tus misericordias, por todo lo bueno, Señor, que eres para con nosotros, por tu gracia que has derramado en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Le damos gracias también al Espíritu Santo que mora en nosotros y que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Asimismo, Señor, te damos gracias porque nos concedes terminar el día aquí en la iglesia para estudiar tu palabra. Oramos, Señor, para que bendigas a tu iglesia universal que está alrededor del mundo y que también predica y enseña con fidelidad tu palabra. Oramos, amado Señor, que estés con los enfermos, con cada uno de los enfermos, que tú los ayudes y los fortalezcas. Oramos también, Señor, que estés con los ancianitos de la iglesia. Oramos para que, Señor, no decaiga nuestra fe, no nos debilitemos, sino nos fortalezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos a través del estudio y a través de los cantos también. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a compartir los cantos que vamos a cantar. Y ahorita les digo qué cantos vamos a cantar. El primero es el número 619, que es Alabad a Jehová. Ese es el Salmo 117. Alabad a Jehová. Conforme lo encuentren, pónganse de pie, hermanos, por favor, para cantar al Señor. 619. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Salmo 117. Cantemos.
Hermanos, número 421. 421 se llama Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Dice el Salmo 63:5, con labios de júbilo te alabará mi boca. Cantémoslo con devoción. 421. A ver, ¿cómo está? Es otro canto. ¿Es otro canto? ¿Cómo? Es el 422. ¡Oh! Perdón, hermanos, yo me brinqué. Es que aquí en la foto no lo alcancé a distinguir, ¿verdad? Pero bueno, ahí nosotros le estábamos componiendo. Vamos a cantarlo otra vez, hermanos. El 421, con razón los veía con la cara de ¿what? Les cantemos con mis labios y mi vida. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. A ver si música. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso
Gloria al Señor, hermanos. ¿Pueden sentarse ahora sí? Bueno, qué bueno que se dieron cuenta de lo que yo no me di cuenta. Muy bien, hermanos, vamos a dividir la clase. Vámonos, bueno, van a ir cada quien a su clase, ¿verdad? Con el pastor Rubén, los de confirmación y los demás con la hermana Heidi. Adelante, niños, pasen a sus clases, por favor. Bueno, hay café, quien quiera su cafecito se puede servir. Yo vi que por allá, hermano Julio y José se fueron de contrabando. Oh, bueno, ahí trajeron pan. Bueno, ahí está. Quien quiera comer pan, adelante. Muy bien. Entonces, vamos a compartir el pasaje de Romanos 16 que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estudiar una porción un poco más pequeña que la clase anterior, más sin embargo muy importante, del 17 al 20. Romanos 16, del 17 al 20. ¿Ok? Recuerden que en la primera sección de Romanos 16, el apóstol Pablo envía muchos saludos, ¿verdad? Muchos saludos a hermanos que estaban en Roma, pero que él había conocido durante sus viajes misioneros, durante la plantación de iglesias que hizo en Asia Menor, en partes también de Macedonia y Acaya, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo nunca había estado en Roma, mas sin embargo conoció a muchos de ellos y por eso les envió saludos. Recuerden también que hemos comentado que Romanos es una epístola muy profunda, muy doctrinal, pero también muy práctica. ¿Ok? Muy práctica. Y hoy vamos a continuar en la segunda sección, por así decirlo, de Romanos 16. Y voy a leer en el versículo 17 hasta el 20. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Muy bien, entonces voy a leer la palabra. Ustedes escuchen con mucha atención la palabra santa del Señor. Dice el apóstol: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros. Mas quiero que seáis sabios para el bien y sencillos para el mal. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahí tenemos la lectura de la palabra santa e infalible del Señor. Que Él bendiga su palabra y la siembre en nuestros corazones. El apóstol Pablo, después de enviar saludos, continúa su carta. Déjenme aquí tomar mi libreta, que esta vez hice unas notitas. ¿Okay? El apóstol Pablo, después de enviar saludos, continúa su carta. Después de explicar los fundamentos doctrinales sobre los cuales la iglesia está sostenida, después de entrar a la parte práctica de su epístola, y parece que cuando ya se va a despedir, todavía se detiene un poco para hacer una advertencia. Y el apóstol tenía toda la autoridad como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Mas sin embargo, aunque él habla con autoridad, aunque él a veces habla ordenando lo que se debe hacer con su autoridad apostólica, el apóstol Pablo no siempre apelaba a la autoridad como apóstol que él tenía, sino que apelaba a la hermandad, apelaba al amor cristiano, apelaba a
la comunión de los santos. Y entonces se dirige a los romanos diciendo: os ruego, hermanos, les ruego, hermanos, encarecidamente, no mandando, sino con amor se dirige a ellos. Y aunque la naturaleza humana siempre tiende a establecer una jerarquía, un orden de inferior, superior, el apóstol Pablo sabía que en Cristo, aunque él tenía una función específica y distintiva como apóstol, en la esencia de su fe y en la esencia de su relación con Cristo, él está al mismo nivel de todos los demás cristianos. Y por eso es que él les dice: les ruego, hermanos. El apóstol Pablo, que está en la presencia del Señor, con todos esos cristianos de la primera generación, son igualmente nuestros hermanos. Hermanos y hermanas en Cristo. Y entonces lo somos porque en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador también, y su Padre ha llegado a ser nuestro Padre celestial. ¡Qué hermoso! La familia cristiana. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena, ¿sí?, después de su resurrección: no me toques, sino primero subo a mi Padre y a vuestro Padre, al Padre de ustedes, solamente a través de Cristo. ¿Qué les ruega el apóstol? Bueno, les ruega lo siguiente: que os fijéis en los que causan disensiones o divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apártense de ellos. Este versículo es muy importante. Vamos a tematizarlo, como se dice, a desglosarlo. Primeramente, el apóstol Pablo llama la atención a los romanos, les advierte que deben siempre estar alertas, deben siempre estar vigilando, no hay que bajar la guardia. Y utiliza la expresión: fíjense, presten atención. Eso significa entonces que el pueblo de Dios siempre debe estar en vigilia, siempre debe estar vigilando, ya sea para recibir lo bueno, pero también para detectar lo malo y entonces actuar en consecuencia. Fíjense en qué. Fíjense en los que causan divisiones y escándalos. Esa expresión nos remite al contenido de la carta de Romanos. Nos recuerda la composición de la iglesia romana. Recuerden que hemos comentado que Roma, la gran metrópolis en Italia, capital del Imperio Romano, lo más probable es que contenía no solo una iglesia, sino varias iglesias. Y el apóstol Pablo ha hablado de diferentes cosas y ha hablado de aquellos que los quieren apartar de la gracia de Dios. Ha hablado de judíos y gentiles. Y dentro de los judíos existían los así llamados judaizantes. Se les llamaba así porque eran judíos que habían aceptado el evangelio, aunque todavía seguían abrazando las leyes que Dios había dado a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, no solamente los practicaban, sino que las imponían a los nuevos creyentes gentiles. Y les decían, como leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no pueden salvarse. Entonces había ese grupo allí también en Roma, los judaizantes. Pero también, si ustedes recuerdan, habían simplemente judíos que eran paganos,
aunque suene contradictorio. Es decir, ni amaban la ley de Dios en el Antiguo Testamento, ni amaban el Evangelio, simplemente eran personas que buscaban su propio bien. Pero además de ello, cuando llegamos a Romanos capítulo 14, si lo recuerdan, el apóstol Pablo habla de los débiles y de los fuertes, ¿verdad? Y entonces surgían problemas, surgían causas de división, de modo que el cisma, la división, siempre ha sido un problema latente, presente, constante en la iglesia ya desde el tiempo apostólico. El apóstol Pablo tenía que batallar con ellos. Claro, uno lee las demás epístolas de Pablo y uno encuentra más elementos de personas que causaban divisiones. Y entonces dice, quiero que se fijen en los que causan divisiones y escándalos. O sea, hay personas dentro de la iglesia que hacen eso. Y aquí es lo que tenemos que notar, que el apóstol Pablo no está diciendo en primer lugar que nos fijemos en aquellos que vienen de afuera a la iglesia, sino aquellos que están dentro de la iglesia. Los problemas que vienen de fuera son de esperarse, ¿cierto o no? Por ejemplo, las burlas, el desprecio, todo ello es de esperarse. El mundo odia el evangelio. Y en un cierto sentido, esos problemas no afectan profundamente a la iglesia. Pero los problemas que surgen de dentro son los que resultan ser más peligrosos. Entonces la iglesia no solamente tiene que estar alerta ante los de afuera, sino también a los de adentro. Pero hay personas que causan divisiones, son la causa de las divisiones. Lo que sugiere que hay que estar alertas entre nosotros mismos, que miremos, observemos la enseñanza, la forma de vida, la conducta de las personas y nos aseguremos de que no son personas conflictivas, que no son personas que causan divisiones y escándalos. El Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal, como será llamado en San Juan 17, oró por la unidad de la iglesia. ¿Lo recuerdan? Padre, oro para que así como yo y tú somos uno, así también ellos, contigo, conmigo, seamos uno. Y entre ellos sean solo uno, un cuerpo. Y como Pablo dice en Efesios, hay un solo Señor, un Dios y Padre, una fe, un bautismo, un solo Espíritu, etc. Entonces estamos llamados a la unidad, pero hay personas que causan divisiones. Aléjense de esas personas. Bueno, causan escándalos. La palabra escándalo proviene de una palabra griega que se puede traducir también como roca que hace caer, como piedra de tropiezo. Recuerden, el Señor Jesucristo ya ha alertado contra aquellos que son causa de tropiezo, contra aquellos que son piedra de tropiezo, que hacen caer a los demás. Y el apóstol Pablo dice, tengamos cuidado contra aquellas personas que quieren dividir la iglesia o que quieren hacer caer a los demás hermanos, tal vez con pecados escandalosos. Por eso dice escándalos. Entonces, es interesante aquí que estas personas son causa de dos problemas: dividir a la iglesia, y a veces la iglesia se divide por pecado moral de conducta, pero muchas veces se divide por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza. Y escándalos que también dividen a la iglesia tienen más la idea de una conducta inmoral, de algo incorrecto, que es piedra de tropiezo, causa de escándalo, un pecado flagrante. Tenemos que evitar entonces tanto la falsa doctrina como los pecados morales, como la inmoralidad dentro de la iglesia. Ambas cosas son importantes, no solo una mala doctrina, porque puede haber personas que tengan una mala doctrina, pero que externamente tengan una conducta impecable.
Pero la Biblia dice que esas personas también hay que tener cuidado. Si traen una mala doctrina, una falsa doctrina, van a dividir a la iglesia. Pero también debemos mirar a los que son inmorales, a los que tienen una conducta escandalosa. Entonces tenemos que tener cuidado. Falsa doctrina y mala conducta. Hay que tener cuidado. Noten que el apóstol dice: os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y escándalos en contra de ¿qué? De la doctrina que ustedes han aprendido. Entonces, la piedra de toque, el criterio para determinar una falsa doctrina como una conducta inmoral, incorrecta, pecaminosa, ¿cuál es? La doctrina, la enseñanza. Entonces, es tan importante tener la sana doctrina. Y eso es lo que Pablo ha hecho en Romanos. Ha expuesto de una manera sistemática, ordenada y profunda las doctrinas centrales y fundamentales de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia recibe sana doctrina, doctrina seria, profunda, sistemática y más que nada bíblica, la doctrina nos capacita, nos equipa para fijarnos bien y detectar a los que causan divisiones con falsas enseñanzas, como también a aquellos que son piedra de tropiezo, que llevan una vida de pecado dentro de la iglesia. Esto quiere decir que una iglesia donde se carece de sana doctrina no tiene las herramientas para detectar falsas enseñanzas que resultarán dividiendo a la iglesia. Y bueno, no solamente en el tiempo del apóstol Pablo, sino en nuestro tiempo abundan aquellos que causan divisiones. Abundan aquellos que llevan vidas inmorales, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos: la única manera en que ustedes van a poder detectar a estas personas es que recuerden lo que han aprendido, que recuerden la enseñanza, la sana doctrina. ¿Y qué es lo que sucede cuando detectamos a personas que quieren dividir la iglesia y que causan escándalos? El apóstol Pablo lo dice al final. ¿Qué dice ahí? Y apártense de ellos. No convivan con ellos. Aléjense de ellos. ¿Ya ven? Bueno, yo creo que eso sería una consecuencia última cuando hay disciplina en la iglesia. El apóstol Pablo, claro, ahorita solamente está advirtiendo, ¿verdad?, que nos apartemos de ellos. Pero sí, claro, si hay personas que no se arrepienten de su doctrina incorrecta ni de su conducta inmoral, si no hay arrepentimiento, desde la iglesia y los oficiales de la iglesia empiezan un proceso de disciplina, y si no hay arrepentimiento, se les excomulga de la iglesia, y los cristianos deben apartarse de ellos. Apartarse en el sentido de que esas personas todavía siguen diciendo que son cristianos, pero están promoviendo falsa doctrina y llevando una vida de pecado. El apóstol Pablo dice: apártense de ellos. ¿Ok? Vivimos en un tiempo, hermanos, en que la gente tiene miedo y temor a señalar los errores de los demás. Creo que el versículo más tergiversado del Evangelio de Mateo, las palabras de Jesús, es cuando Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo han malinterpretado, pretendiendo que Jesús está diciendo que no debemos ni siquiera juzgar a los demás en el sentido de indicar sus errores. No,
No es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que no condenemos sin conocer correctamente o como si nosotros fuésemos los jueces que tienen la última palabra. Él no está prohibiendo una crítica seria, verdadera. No está prohibiendo que podamos discernir y corregir a los que están mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué deben hacer los cristianos contra este tipo de personas? Primero, conocer la doctrina. ¿Cómo conocemos la doctrina? Mediante la lectura personal de la palabra. Todos los días leyendo la palabra. Mediante asistiendo a la iglesia para escuchar la predicación y la enseñanza como hoy, los estudios bíblicos. ¿Ok? Y también leyendo buenos libros. En nuestro caso, como iglesia reformada, confesional, tenemos nuestras confesiones, tenemos nuestros catecismos, nuestros libros de doctrina que son un resumen de la fe y que nos ayudan a ir encarrilados, nos ayudan para decir, ok, eso es lo que nosotros creemos. Porque la Biblia es muy amplia. Y si no estudiamos la Biblia en comunidad, entonces alguien que la estudie de manera aislada o independiente puede salir con una doctrina que sea una tergiversación de la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Anoche estábamos en Bakersfield y salíamos de Target y había personas allá evangelizando. Y entonces me abordó uno y empezamos a platicar y me dijo que de acuerdo a Apocalipsis 22, 17, si no mal recuerdo, donde dice, y el espíritu y la esposa dicen, vengan y tomen del agua de la vida eterna, que según ese pasaje enseña que la iglesia, o sea, tú y yo, podemos dar la salvación, podemos salvar junto con Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que yo puedo salvar. Le digo, ¿cómo puedo salvar yo? Hay un solo Señor y un solo Salvador. Entonces hay que tener mucho cuidado con personas como esas que andan supuestamente compartiendo el Evangelio, pero han pervertido la gracia de Dios, han pervertido el Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Entonces es sano estudiar la palabra en comunidad. Es bueno estudiarlo en casa, sí, pero recuerden, nosotros somos pecadores y el Espíritu guía a su iglesia. Y es en la comunión de los santos donde podemos crecer en conocimiento. Preguntas con respecto al versículo 17. Os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y apártense de ellos. Hermano. Leía un comentario, hermano, que mencionaba que, como en el caso de la iglesia en Roma, Sí. A pesar de que no les señala en sí algún problema explícito el apóstol Pablo, con todo eso, menciona él que en este caso, aún así, no hay iglesia que se libre de eso, Okay, que se exenta de eso. Exacto. La advertencia no está de más. Sí, hermano, un momentito. Ajá. Entonces la advertencia, decía él, nunca está de más. Pues. Nunca está de más. La iglesia siempre debe ser advertida. Además, el Señor Jesucristo lo profetizó de antemano, ¿verdad? En los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y estamos en los últimos tiempos. ¿Ok? Hermana Socorro. Sí, no, nada más rapidísimo, lo importante que es leer la palabra en la comunión de los santos. Sí. Y como dice el Espíritu, claramente vendrán falsos maestros, pero yo observo una cosa, porque yo le digo, Eduardo, yo vivo rodeado de esta gente, pero mucha de la gente evangeliza no pensando ellos que están mal, porque así fueron. Correcto. También. Así es una cadena, ¿verdad? Por eso yo como persona digo, tengo que tener mucho cuidado y también cuando hablo con una persona, porque muchas veces tú sabes que ellos sinceramente están engañados. Sí. Porque tienen falsos maestros, pero a la vez no tienen el cuidado de escudriñar la esencia. Así es, hermano. Correcto.
Muy bien, y el apóstol Pablo dice entre líneas, pero no entre líneas, sino la idea, quiero decir, cuando él dice en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, o sea, el trabajo que los pastores en Roma hicieron fue loable, porque Pablo no fundó la iglesia no tuvo un fundamento apostólico en el sentido de que, un apóstol haya formado la iglesia en Roma. No, fueron los cristianos que salieron huyendo, ¿verdad?, de Roma. Y entonces ellos tenían sus pastores que les habían enseñado y la congregación había aprendido. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el trabajo de los pastores de la iglesia, que enseñen y que la congregación aprenda. Muy bien, hermana. Por ejemplo, lo que mencionó ahorita, pastores que salieron huyendo a Roma, pero que posiblemente llevaban enseñanza de los apóstoles. Oh, absolutamente, claro. La Biblia obviamente no nos da información precisa acerca del intercambio entre todas las iglesias, no, pero los saludos nos dan una idea de eso precisamente, que muchos de los que estaban en Roma, Pablo ya los había conocido, habían sido instruidos por Pablo. Recuerden también a Priscila y Aquila, que salieron de Roma, hermanos firmes en la fe, fuertes en la fe. Recuerden a Apolos, que estaba, creo que salió de Roma también, lo encontraron en Corinto, o era de Corinto, no recuerdo exactamente, pero de Apolos se dice que era poderoso y elocuente en las escrituras, era un doctor de la ley, y claro, no tenía la enseñanza completa, y entonces Priscila y Aquila lo toman aparte y le enseñan con más precisión el evangelio, y dice que el trabajo de Apolos entre la iglesia fue de grande bendición, porque refutaba a los judíos con las escrituras, que en ese tiempo solo era el Antiguo Testamento, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo. Dios usó a los pastores de Roma, que seguramente tenían intercambio con las demás iglesias, con el mismo apóstol Pablo, y conocían la doctrina, conocían el evangelio. Hermano, Sí. entonces el evangelio consistía en escuchar de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y ya los apóstoles ya al escribir las cartas oficiaban la conducta, o cuál era la doctrina principalmente. Otra vez, hermano, no entendí lo último. Que si las cartas vienen a afirmar cómo se deberían conducir las iglesias. Sí, claro. En la práctica. Claro. Sí, claro, hermana. Las cartas apostólicas, ¿verdad?, pastorales, nos revelan el funcionamiento de la iglesia. Cuando habla de los oficiales de la iglesia, ¿verdad? Cuando le dice a Tito, por ejemplo, que él fue ordenado con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, era una práctica que no solamente practicaba Pablo o los apóstoles, porque recuerden que Tito, él era griego, de padre griego, de madre judía, y él vivía en Listra, me parece, nació allí. Entonces, él fue ordenado. Cuando el apóstol le dice a Timoteo también, no impongas las manos con ligereza a nadie. O sea, te das cuenta cómo se había esparcido la enseñanza apostólica, ¿verdad?, del funcionamiento de la iglesia. Y así habían aprendido. Habían intercambios, lo más probable, entre las iglesias, ¿verdad?, y tenían el evangelio. Claro, después que las cartas del Nuevo Testamento ya quedan registradas, ya las iglesias han leído todas las cartas, entonces hay un mejor entendimiento del evangelio. Recuerda cómo el apóstol Pedro en su epístola habla acerca de aquellos escritos de Pablo que son difíciles de entender y que muchos tergiversaban. O sea, que había una circulación de los escritos apostólicos, de las cartas de los apóstoles. Es fascinante ese lado de la historia. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a los tesalonicenses, les dice, y que se lea la carta de los de la Odisea.
y los de la Odisea que lean la carta de los tesalonicenses. No tenemos la carta de los de la Odisea, pero se da a entender que el apóstol Pablo estaba en comunicación de correspondencia con todas las iglesias. Escribía cartas y ahí les instruía. ¿Ok? Es interesante. Ya, mi pregunta era, para nosotros la sana doctrina diríamos el Antiguo y Nuevo Testamento, pero para ellos en ese momento Tenían el Antiguo Testamento, ajá, y conforme pasaba el tiempo, tenían las cartas apostólicas y la enseñanza oral que recibían de los demás apóstoles. ¿Ok? Esa era la enseñanza. Se dicen eso, ¿no? Y de las predicaciones de Pablo, Así es. de Pedro, Sí. como ellos contaban lo que vivieron con Cristo. Así es. Recuerden también que en los viajes misioneros de Pablo y Bernabé, primero sale Pablo y Bernabé, regresan del primer viaje misionero y luego entran en desacuerdo porque Juan Marcos, que los había abandonado, ¿verdad?, en Asia Menor, ahora Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos, que ya se había arrepentido, y Pablo dice: ¿cómo vamos a llevar a aquel que nos abandonó? Entonces hubo un desacuerdo entre ellos y Pablo toma a Silas y se va a las regiones de Asia Menor, y Bernabé y Juan Marcos se van a la isla de Chipre. ¿Okay? Entonces, por toda esa región. Entonces, así como ellos, habían muchos misioneros más que iban y predicaban el evangelio. Y hermana, la pregunta que hiciste es interesante porque aunque no tenían las cartas apostólicas, aunque no tenían el Nuevo Testamento tal y como nosotros lo tenemos ahora, el apóstol Pablo hace una declaración bien sorprendente a Timoteo. Vamos a leerlo allí en 1 Timoteo con respecto al valor doctrinal del Antiguo Testamento para la iglesia del Nuevo Testamento, aun cuando no se había escrito el Nuevo Testamento. Dice allá en 1 Timoteo, capítulo, ¿es primera o segunda de Timoteo 3? A ver, es segunda de Timoteo 3. Escuchen cómo dice allí el apóstol a Timoteo. Le dice allá en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Recuerden, Timoteo ahora es pastor. Algunos estiman que Timoteo, cuando fue llamado al ministerio, era un joven de 40 años o algo así. Entonces, él ya no era un niño. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él había sido instruido desde su niñez. Desde su niñez. Y le dice: persiste en eso. ¿Y qué enseñanza había recibido? Pues había recibido la enseñanza del Antiguo Testamento. Y claro, conforme empezó a salir el evangelio de Israel, empezó a recibir la enseñanza también que provenía de los apóstoles. Y luego le dice ahí: y desde la niñez ha sabido las escrituras, las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? Si todavía no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué escrituras había conocido? El Antiguo Testamento. Pero noten lo que dice después. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio de una manera plena, completa. Pero Dios guiaba a su iglesia con su espíritu de una manera muy particular, que el apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento los podía hacer sabios para salvación. Impresionante. O sea, el Antiguo Testamento, obviamente, con la guianza del Espíritu, llevándonos a Cristo, reconociendo que Cristo es el Mesías, nos hacen sabios a tal grado que nos salvan, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Son reflexiones interesantes acerca
de la enseñanza del Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros, a diferencia de otros grupos evangélicos, no decimos que el Evangelio, el Antiguo Testamento no se debe leer. No, ambos se deben leer. Porque cuando Pablo le dice a continuación en Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en doctrina, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿a qué Escritura se refería? Al Antiguo Testamento. Todo y cada una de las partes del Antiguo. Y claro, ahora pues eso incluye el Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, como siempre, ¿verdad? Tenemos que explicar y profundizar un poco más como aplicación de nuestro estudio. Versículo 18. Porque los que causan divisiones y escándalos, esa es la idea, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos aquellos que causan divisiones y escándalos en la iglesia no están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no va a tolerar a los que dividen su iglesia, ni va a tolerar a los que viven vidas inmorales y pecaminosas en su iglesia. Jesucristo no avala, no apoya a ese tipo de personas. Y si no sirven al Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? A sus propios vientres, dice el apóstol Pablo. Sirven a sus propios estómagos. Eso es lo que hacen. Qué interesante que Pablo hable así, ¿verdad? Vamos a leer en Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Ahí el apóstol dice lo siguiente. Filipenses 3:19, 12:44. Hablando acerca de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice en el 19, su fin será la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria está en su vergüenza, que piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo utiliza la misma expresión en Filipenses y aquí en Romanos, cuyo Dios es el vientre. Están al servicio de su vientre. ¿Cuál es la idea que hay detrás de ello? Bueno, es una expresión interesante del apóstol Pablo. ¿Se refiere a que a esto solamente les gustaba comer? Muy probablemente, ¿verdad? Les gustaba la comida. A todos nos gusta la comida, ¿no? Y uno sí puede hacer de la comida un ídolo, ¿verdad? O sea, podemos idolizar la comida. Solamente estoy pensando en comida, ¿no? Y si nos dicen, no, hay que ayunar, no, nos piden el sacrificio más grande del mundo, ¿verdad? Uno puede hacer un ídolo de la comida, claro, por eso es que en Proverbios uno de los pecados capitales es la gula, ¿verdad? Comer hasta el grado de enfermarte, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer del vientre un Dios? Sí. Pero por el contexto vemos que estas personas no estrictamente habían hecho de su estómago, de su vientre, su Dios, porque ellos causaban divisiones, vivían pecados inmorales. Entonces parece que la expresión su vientre es su Dios tiene la idea de una autogratificación, de seguir sus propios intereses carnales, sensuales y mundanos, seguir sus propias ideas, complacerse a ellos mismos. Es lo que vemos en el mundo no cristiano cuando hay fiestas y hay mucha comida y bebida y la gente vive haciendo cosas pecaminosas, ¿verdad? Nos damos cuenta que es darle rienda suelta a todos sus apetitos carnales y pecaminosos. Entonces, los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Se sirven a sí mismos, buscan su propia ganancia, ven el Evangelio como una fuente de ganancia, ¿verdad? Palabras del apóstol en otras de sus epístolas. Y vean lo que dice después.
Con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los simples, de los sencillos, de los ingenuos, de los simplistas. ¿Ok? Estas personas pueden ser autoritarias, pueden ser groseras, pero hay variedad de personas divisivas, ¿verdad? Y escandalosas, que pueden ser muy autoritarias, muy groseras, pero también pueden ser súper amables. Y es que ahí el diablo sabe cómo entrar y atraparnos, porque la gente, por lo general, cuando ve a alguien que es muy amable, le tolera un montón de pecados. Y no hay que ser ingenuos. No hay que caer en ese error. Nosotros no nos dejamos guiar solo por el sentimiento o la emoción. Si es muy amable, qué bueno. Pero si tiene falsa doctrina y está viviendo de manera pecaminosa, apártense de esas personas, dice el apóstol. Entonces, ellos hablan con palabras suaves, halagadoras, y engañan los corazones de los simples. Noten la expresión, engañan los corazones, lo cual significa que no solamente te hablan de manera respetuosa, sino que están buscando llegar a tu corazón, como dice Proverbios 4:22, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana, ¿qué? La vida. Es una forma de decir que el corazón es el centro religioso más profundo del hombre, donde se anida la fe, la confianza y la seguridad en Dios, o las convicciones más profundas. Y como dice el Señor Jesucristo, de lo que hay en el corazón hablará la boca. De esas personas van directo ¿a qué? A tu corazón para ganarte y engañarte y desviarte de la sana doctrina. Interesante. Hay que tener cuidado. Fíjense en esas personas. Preguntas, hermanos, del versículo 18. Muy bien. Continuamos. Porque su obediencia, le dice el apóstol, vean cómo los estimula a seguir siendo piadosos, fieles. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros. El apóstol Pablo les da un halago, y este halago es correcto, este cumplido es correcto, diferente a las suaves palabras y halagos de los perversos. El apóstol Pablo los halaga porque ellos han sido obedientes. ¿Obedientes a qué? A la sana doctrina. Contextualmente hablando, vemos en el versículo 17 que se menciona la doctrina, la enseñanza que ellos habían aprendido, que habían recibido. Y entonces ellos habían sido obedientes al Evangelio, a los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dice en San Juan 17, el que me ama guardará mis mandamientos. Y el apóstol Pedro en su carta dice, sean hijos obedientes. Y Santiago dice, no sean solamente oidores, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Pero no solamente habían sido obedientes al grado de que los conocían en las iglesias locales de Roma, sino que la obediencia de los romanos era notoria a todos. La expresión a todos es interesante. Recuerden, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, la gran metrópolis, la capital del imperio romano. Y sucede, ¿verdad?, que lo que hay y lo que se hace y lo que se dice en la capital del imperio tiene repercusiones sobre todo el imperio, por así decirlo. Un ejemplo de geopolítica, ¿verdad?, como se utilizan esas expresiones modernas, actuales. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al resto del mundo. Así es. Lo que sucede en los grandes imperios como Rusia, como China, ¿verdad?, que son de los más grandes, afecta también al resto del mundo para bien o para mal. Y bueno, así la iglesia romana
en Italia, en Roma, era de renombre por buenas razones. No era una iglesia perfecta, porque no existe eso, pero sí era una iglesia que había sido conocida por su obediencia, y de manera notoria todos sabían que la iglesia de Roma era obediente a la palabra, al evangelio, a la sana doctrina. Esa es la mejor manera en que nos gustaría darnos a conocer como iglesia, ¿cierto o no? No porque tengamos lujos, no porque tengamos pantallas planas, no porque tengamos lo último en tecnología, no. Queremos darnos a conocer porque somos leales, fieles, obedientes a nuestro Señor Jesucristo, a la sana doctrina. Qué hermoso halago, ¿cierto o no? Qué hermoso cumplido. Para que su obediencia, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que dice el apóstol Pablo, me gozo por ustedes. Esa es una razón muy válida para gozarnos. Me gozo por ustedes. Se sentía orgulloso el apóstol Pablo de los romanos, que eran obedientes. ¿Comentarios? Hermanos. Sí. Un comentario creo que el 18. Sí. Que dice Martín que hoy, al tiempo que estamos, pues hoy hay información así que de todo, ¿verdad? Y Sí. más de lo que se predica en las iglesias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo nos ayuda a nosotros a ver, o con la ayuda de Dios también, ¿verdad? A elegir o que estamos en una buena iglesia, ¿verdad? Porque estos malos pastores es como que los engañan terminando a que no tengan libertad de decidir, no, yo Sí. voy a estar con ustedes, Correcto. yo voy a irme a otro lado. Correcto. Y eso es algo que hoy yo pienso, ¿verdad? Que los cristianos tenemos a ventaja de escuchar información y decir, ¿sabes qué? Ya sé que hay muchas denominaciones y pues me inclino a la que esté más de acuerdo a la palabra de Dios. Correcto. Usted dice, no una Así es. perfecta, ¿verdad? Pero que si yo no siento esa libertad de salirme de una iglesia porque está cautiva mi conciencia Sí, por todo, sí, ya hermano, no es sano. buen punto, ¿verdad? O sea, no tenemos tiempo para exponer eso, pero una señal de una iglesia falsa es obviamente una falsa doctrina, pero la falsa doctrina se deja ver cuando el pastor o los pastores o los líderes actúan no como pastores, sino como capataces, que cautivan la conciencia de los cristianos y que en lugar de tenerles respeto, les tienen miedo, les tienen temor y te dicen, solamente esta es la iglesia verdadera. Todos los demás están equivocados. Pues esa es una marca de una iglesia falsa. Porque el apóstol Pablo es el apóstol Pablo y él reconoce a la iglesia de Roma que él no fundó como una iglesia cristiana. Al igual que la iglesia de Jerusalén, al igual que la iglesia en Éfesos, al igual que la iglesia en Colosas, al igual que la iglesia en Corinto, todas esas iglesias eran iglesias hermanas, cristianas, evangélicas, sanas en la doctrina. No decían, esta es la única iglesia y nadie más aparte de mi iglesia o de mi denominación son verdadera iglesia. No, esa es una marca, una señal de que estás en una secta, de hecho, no en una iglesia verdadera. No hay crecimiento ni gozo. No, porque no hay un verdadero gozo, exacto. Hay un temor, hay un aprisionamiento, hay una cautividad, por utilizar esa palabra que Pablo utiliza aquí. Entonces, no es esa libertad del espíritu. No se le permite estudiar la palabra como los bereanos lo hacían con respecto a la enseñanza del apóstol Pablo, que todo lo que Pablo enseñaba, ¿qué hacían ellos? Iban a las escrituras para confirmar que realmente lo que Pablo enseñaba era la verdad. Pero sí hay falsos pastores, muchos, que manipulan, intimidan, obligan a los congregantes, los amenazan incluso. Falsos pastores, falsos líderes. Buen punto, hermano. 19, última parte. Mas quiero que sean sabios para el bien y sencillos para el mal. Noten, ellos ya son obedientes, pero Pablo no les dice, ya llegaron a la perfección. No.
son obedientes y sigan así. Es más, les dice, sean sabios para el bien y sencillos para el mal. Juan Calvino, que escribió, ¿verdad?, muchos libros en el tiempo de la Reforma, tiene una expresión en sus instituciones. Y él dice que nosotros todos somos discípulos de toda la vida, estudiantes de toda la vida. Y la iglesia es nuestra escuela donde nadie se gradúa. Toda la vida estamos estudiando. Y toda la vida estamos siendo santificados, creciendo más en gracia y siendo hechos más conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero en esta tierra no lo podremos hacer. Siempre tenemos que seguir y seguir y seguir. Y Pablo aquí les dice, quiero que sean sabios para el bien y sencillos para el mal. La sabiduría proviene de la palabra, proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Si no tienes sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídela a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche. Entonces, aunque ya tenemos el Evangelio, tenemos la sana doctrina, Dios quiere que seamos más sabios todavía, más sabios para discernir entre lo bueno. Tenemos que discernir lo mejor incluso. Lo mejor. ¿Ok? Seamos sabios para el bien. Es decir, que siempre estemos estudiando, orando, conviviendo con los hermanos y descubriendo nuevas formas de hacer el bien. ¿Se imaginan? Que esa sea nuestra meta, ¿verdad? Centrados en Cristo, en el Evangelio, adquirir sabiduría para ser mejores cada día, para hacer el bien de acuerdo con la palabra de Dios. Pero también hay esa combinación muy interesante, ser sabios para el bien y sencillos para el mal. Sencillos da la idea de ignorar. O sea, es una especie de ignorancia santa, ¿verdad? Es una especie de ingenuidad pura que solamente la podemos adquirir cuando estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría, llenos del Evangelio, porque eso nos aleja del mal. Entonces, cuando se refiere a los sencillos en el versículo 18, ¿Sí? a los simples, viene a dar la misma idea. Sí, bueno, ahí, es interesante, hermana, son dos tipos de simpleza o de sencillez, ¿ok? Hay una simpleza pecaminosa como resultado de la ignorancia de la sana doctrina. Y claro que sí. Pero hay esta sencillez, esta humildad, esta sencillez, ¿verdad? Esa transparencia de buscar a Dios y alejarnos del mal. Bueno, es feo ponerse de ejemplo, ¿verdad? Pero podemos nosotros mismos ponernos de ejemplo de una manera general, porque nos ha pasado a cada uno de nosotros. A veces pasan cosas, ¿verdad? O andábamos en tal lugar y conocemos a alguien que pues ha andado más en el mundo y nos dicen, oye, pero ¿qué hacías por ahí? Y uno se queda, ¿qué hacía? ¿De qué? Pues yo andaba con mi familia. No, es que ahí hacen esto y eso. Y uno ni siquiera se entera de que ese lugar era algo perverso y malo. Pues porque uno no anda, ¿qué? En lo malo. En ese sentido uno es sencillo para el mal. Es una ingenuidad santa, pura, por así decirlo. Es una especie de astucia también, pero que nace de la llenura de la sana doctrina en nuestros corazones. La gente se podría burlar y lo hace de nosotros, ¿verdad? Pero a nosotros no nos afecta, porque nosotros no estamos buscando el mal, estamos buscando el bien. Eso es algo muy bonito. Cuando en la iglesia se vive así, en que no estamos buscando nuestros propios intereses solamente, hay unidad, hay unión, hay comprensión, hay ayuda mutua dentro de la iglesia. Versículo 20 para terminar. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz. El Dios que nos ha reconciliado con Él mismo
El Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros. El Dios de paz. El Dios que ha derrotado nuestro pecado, ¿verdad? Y que de ser enemigos de Él, como vimos el miércoles, ahora somos sus amigos a través de Cristo. Somos miembros de su familia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dice el Dios de paz, no es que la paz exista a la par de Dios, como si Dios tomara la paz de otro lado. Cuando dice el Dios de paz, significa que Él es la paz, como Pablo dice de Jesucristo. Él es nuestra paz y al mismo tiempo Él imparte su paz. Por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras súplicas delante de la presencia del Señor, le dice Pablo a los Filipenses, perdón. Y la paz de Dios, ¿lo recuerdan? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Este es el Dios de paz. Y cuando ese Dios de paz que nos reconcilia primero con Él, nos reconcilia también con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, y entonces empezamos a ser agentes de la paz de Dios. Empezamos a llevar esa paz. No es esa paz de solamente ausencia de problemas, sino es esa paz primero de saber que estamos bien con Dios. Y que aunque vengan los problemas y las luchas, estamos en paz con Dios. Hay un canto que cantamos que dice, estoy bien con mi Dios, ¿verdad? No importa que vengan las tormentas, tenemos la paz. La paz de Dios que sobrepasa todos los problemas que vengan a nuestra vida. Y el Dios de paz quebrantará, pisoteará, aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. ¿Qué nos recuerda? ¿Qué pasaje nos recuerda? Lo mencionamos el miércoles. La primera promesa del Evangelio, el protoevangelio, Génesis 3:15. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, Cristo nuestro Señor, que ya ha derrotado a Satanás, pero que llega el día del juicio, en que será completamente humillado, quebrantado, aplastado. Y entonces podemos saber que Satanás no es el dueño de la iglesia. Dios ya lo ha derrotado, ya no es dueño de nuestras vidas. Por eso a mí me intriga mucho, ¿verdad? Muchas iglesias evangélicas donde se enorgullecen de expulsar demonios en todos sus servicios de adoración. Como que creen más la presencia del diablo en la iglesia que la presencia de Dios mismo. Hay que tener cuidado con ello, ¿verdad? Mucho cuidado. El Dios de paz ha derrotado a Satanás. Y llegará el momento en que lo derrotará completamente. Es decir, mostrará al mundo, ¿verdad?, que Satanás será derrotado y echado al infierno con sus ángeles, sus demonios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia que nos ha salvado es la misma gracia que necesitamos todos los días. El Padre de gracia, el Hijo de gracia, el Espíritu de gracia. Jesucristo es fuente de la gracia, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Por eso en el saludo y en la bendición apostólica decimos que la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es fuente de la paz que salva, de la paz que transforma, de la paz que nos sustenta, que nos capacita para vivir en medio de este mundo. Y el apóstol Pablo termina diciendo, amén, que así sea. ¿Okay? Muy bien, hermanos. Bueno, hemos concluido, hermanos, con nuestro estudio, a menos que hayan comentarios adicionales. Hay tres reglas, hermanos, que podemos usar como prueba en contra de la herejía de las divisiones.
La primera es la prueba de la sana doctrina. Lo aprendimos allá en el versículo 17. La prueba de la sana doctrina. Si estamos apegados a la sana doctrina, evitaremos divisiones pecaminosas y escándalos en la iglesia. Y luego viene la prueba cristocéntrica, es decir, un verdadero creyente es aquel que va a servir a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, y luego viene la prueba de una conducta santa y piadosa, es decir, una vida de obediencia. Hay sana doctrina centrada en nuestro Señor Jesucristo y viviendo en obediencia, son señales de una iglesia saludable, de una iglesia que ama a Dios y que puede ser de bendición para todos sus miembros. Amén. Bueno, si no hay comentarios ni preguntas, vamos a cerrar con nuestro estudio con una oración y de esta manera terminamos con el estudio de Romanos. Oremos, amados hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio, de reflexión y de aplicación de tu palabra. Bendice a tu iglesia. Líbranos de pecado, de escándalos, de divisiones. Líbranos de servirnos a nosotros mismos y que atesoremos la sana doctrina, que amemos al Señor Jesucristo y que vivamos siempre en obediencia a Él. Lo pedimos en su nombre. Amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor les bendiga. Y bueno, en la siguiente semana no vamos a tener estudio porque vamos a tener un culto unido de acción de gracias el miércoles con la iglesia Ebenezer y no vamos a tener estudio el viernes. ¿Ok? Que el Señor les guarde, hermanos, entonces, y les bendiga. Que descansen. Buenas noches.